Contra viento y marea. Tu compañía. En 1969, el reconocido escritor Carlos Fuentes publicó la nueva novela hispanoamericana. Señaló entonces de manera esclarecida: quizás el triste futuro inmediato de América Latina sea el populismo fascista, la dictadura de estirpe peronista capaz de realizar algunas reformas a cambio de la supresión del impulso revolucionario y de la libertad pública. 3 décadas después, aproximadamente, esa predicción se hizo realidad una vez más con Hugo Rafael Chávez Frías, a quien con talento y tino el mismo Fuentes llamó Mussolini tropical. Por supuesto, su socialismo del siglo XXI ha resultado funesto, principalmente en Venezuela, un país que no solo lo soportó, sino que sufre aún por las actitudes, abusos y torpezas de quien lo sucedió en el poder, Nicolás Maduro. Para conversar sobre la problemática vigente de Venezuela, nos acompaña hoy, este viernes, en Contraviento y Marea, vía Skype, Eneas Bliglione, prestigioso intelectual de Latinoamérica, autor y coautor de varias obras y además director ejecutivo de la Fundación Hacer, una institución de marcada importancia para quienes defienden la libertad. Muy buenos días, Eneas, y gracias por estar una vez más en el programa. Buenos días, Enrique. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente un gusto, como siempre, estar en tu programa. Si bien el autoritarismo puede ser notado gracias al empleo de diferentes criterios, sin duda la existencia de presos políticos lo evidencia con suma claridad. En el caso de Venezuela, Eneas, está claro que el chavismo se convierte en un claro ejemplo de cómo las opiniones se cambian por balas y hasta por cárceles. Sí, lamentablemente el tema de los presos políticos, como bien vos decías, Enrique, es un tema que se ha complicado muchísimo. Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López, uno de los principales presos políticos más conocidos quizás internacionalmente por los viajes que ha hecho Lilian denunciando la situación de emergencia, digamos, de crisis humanitaria que hay en Venezuela alrededor del mundo, país por país, y habiéndose entrevistado con muchos primeros mandatarios de distintos países, sobre todo de Latinoamérica y Europa y los Estados Unidos. Lo que ella ha denunciado es que hay más de 100 presos políticos, entre ellos su marido. Y bueno, y quizás lo que ha tomado mucho, digamos, importancia pública en los últimos días ha sido el caso de Leopoldo López, que básicamente la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, ha ratificado su condena a 14 años de prisión. Quizás podemos recordarle a tu audiencia, Enrique, que Leopoldo López es el famoso líder del partido Voluntad Popular, que ya lleva 3 años de prisión en Venezuela. Él era alcalde del Chacao, que es uno de los principales barrios de Caracas, uno de los más grandes y bonitos realmente. Estuvo como alcalde desde el año 2000 hasta el año 2008, y bueno, y fue detenido en el primer semestre del 2014. No sé si recuerdan que fue ese momento en que mucha gente salió a la calle en distintas ciudades, sobre todo las principales ciudades de Venezuela, a protestar contra, digamos, de alguna manera la autocracia que claramente reina en Venezuela. Y bueno, básicamente las acusaciones judiciales fueron básicamente instigación pública, daños a la propiedad en grado determinador, incendios en grado determinador y asociación para delinquir. Eso es literalmente lo que dice la condena que se dio en un primer lugar en el año 2015 y que ahora acaba de ratificar la Corte Suprema. Con lo cual, esta noticia lo que nos muestra es que las distintas instancias judiciales en Venezuela se han agotado. Con lo cual, básicamente ahora lo único que le está quedando a Leopoldo López y por ejemplo, al exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, básicamente es apelar a una, digamos, instancia internacional, es decir, tratar de denunciar violación de derechos humanos fuera de Venezuela. Ahora, Venezuela se ha declarado en rebeldía en los últimos años a la hora de acatar órdenes que vengan del exterior, con lo cual eso... la única solución que se está viendo a este problema de presos políticos tiene que ver con las negociaciones que se están dando, ¿no? Porque de algún modo lo que se está tratando de lograr es un indulto en estas negociaciones que se están haciendo, por ejemplo, a través del Vaticano y distintos presidentes, etcétera, que están presionando desde el exterior. Leopoldo López, como decíamos antes, retomando digamos, la forma en que se han ido desarrollando
los acontecimientos, ha recibido, por ejemplo, el apoyo del expresidente español, Felipe González, que en su comunicado básicamente lo que decía es que se acaba de consumar una actuación nula de pleno derecho, arbitraria y completamente injusta, siendo los venezolanos y el mundo conscientes de que están condenando a un inocente solo por oponerse a la tiranía de Maduro. Eso es un poco la solidaridad internacional que ha manifestado este expresidente español, Felipe González. Y bueno, vimos también al presidente Donald Trump, que se sacó la foto con Lilian Tintori en la Casa Blanca en Washington recientemente, antes de que se diera el fallo de la Corte Suprema, pidiendo de alguna manera en redes sociales la liberación tanto de Leopoldo López como de Antonio Ledesma. Y bueno, también vimos al presidente Macri, que hace unos días estuvo en España reunido con Rajoy y con el rey de España, y de alguna manera han hecho bastante presión desde el exterior, ¿no? Por ejemplo, una de las declaraciones de Mauricio Macri a la prensa internacional literalmente dijo: basta de eufemismos, Venezuela no es una república, ¿no? Cuando él, digamos, durante su campaña presidencial también había dicho que una de sus posturas principales en materia de relaciones exteriores de la Argentina hacia el resto del mundo era denunciar que en Venezuela había claramente una dictadura. Vale la pena. Esta confirmación de la Corte Suprema también ha llevado bastantes implicancias, como por ejemplo que le han quitado la visita familiar a Leopoldo López. O sea, ya Lilian Tintori y sus hijos básicamente no pueden visitar más a su marido o a su padre, en el caso de los hijos, que en su momento se había denunciado que tenían un montón de problemas a la hora de ingresar a Ramo Verde, que es donde está encarcelado, y ahora hasta le han quitado estas visitas familiares. Sí, Enrique. Sí, vale la pena destacar, Eneas, el hecho de que estas muestras de solidaridad en muchos casos pueden ser calificadas hasta de peligrosamente tardías, porque los abusos perpetrados por el régimen chavista comenzaron antes, durante las presidencias de Hugo Rafael Chávez Frías, y ya resultaban groseras, contundentes, por lo menos para quienes tienen cierta sensibilidad democrática y aprecio por la libertad. Los opositores en Venezuela han prácticamente fatigado sus gargantas denunciando abusos, sin embargo, por una hipocresía de carácter ideológico que habla mucho de democracia, pero en rigor no muestra su aprecio por ese régimen político, ni menos todavía por la protección que merecen el ejercicio de los derechos individuales. En ese momento, durante largo tiempo, no había ningún pronunciamiento por parte de diferentes líderes o gobernantes latinoamericanos. El descubrimiento entonces que hoy tiene entre sus principales voceros algunos exgobernantes europeos, durante largo tiempo ya había sido planteado. Claramente el problema era que no generaba esta clase de repercusiones debido a una protección ideológica que impedía que todas estas denuncias sobre abusos que ya se cometían puedan tener esta trascendencia internacional. Sí, no hay ninguna duda que a nivel internacional los años anteriores había dos efectos, digamos, preocupantes. Uno era el tema de la corrección política, que se buscaba de alguna manera tratar más o menos bien a Venezuela sin acusarlo de nada. O sea, muy poca gente se animaba a decir que había una dictadura claramente en Venezuela, cuando no hay ninguna duda que hace ya muchos años que los hay y que los efectos han sido realmente aterradores, tanto en la seguridad de los ciudadanos en las calles, como la imposibilidad de acceder a medicamentos, como la imposibilidad de acceder a alimentos de manera normal, y bueno, y también lidiando con una tasa de inflación que es realmente espeluznante, ¿no? Y por el otro lado, lo que también había, más allá de la corrección política mediática y del sector político, digamos, a nivel internacional, lo que también claramente hay es una red de trabajo que lamentablemente digamos, de alguna manera conecta a los distintos países del socialismo del siglo XXI, que hace que, de algún modo, cada vez que alguno de los países se encuentra en algún problema o enfrentando alguna denuncia internacional, etcétera, simplemente se apoyen entre ellos. Lamentablemente, no para hacer el bien, sino para perpetuar este tipo de autocracias alrededor de las Américas, ¿no? Y eso es algo que de a poco muchas organizaciones hemos estado denunciando en artículos de opinión, en distintos foros internacionales, etcétera, y de alguna manera creemos que en los últimos años la gente en general, el público en América Latina, ha empezado a ser cada vez más consciente de que el socialismo del siglo XXI no solamente
no es de algún modo un movimiento político, sino que en realidad es el intento de perpetuarse en el poder en los distintos países donde se los aplica. El socialismo del siglo XXI no solamente no lucha contra el narcotráfico, sino que lo reemplaza, es decir, toma el poder del narcotráfico para financiar sus ideas y sus proyectos. Y el socialismo del siglo XXI lamentablemente no está arrojando los resultados que se le prometió y muchas veces utiliza a la gente más pobre, digamos, para perpetuarse en el poder. Y bueno, y esto es algo que se ha visto que la gente está de a poco abriendo los ojos a esa realidad, y eso se ha visto, digamos, en elecciones en distintos países de Latinoamérica, la forma en que se están dando, ¿no? Es importante destacar que hace algunas décadas el gran venezolano Rómulo Betancourt, en plena OEA, logró que se reconociese el carácter antidemocrático de Cuba. Se ha mencionado hace unos minutos esta corrección política que impidió durante largo tiempo formular acusaciones inequívocas en contra del régimen chavista y su desprecio por los derechos individuales. Algo similar, por desgracia, ha ocurrido en relación con Cuba, quien ha sido beneficiada durante muchos años debido al negocio extraordinario que tuvo como protagonista a Venezuela. Pero es bueno también subrayar el hecho de que esa misma línea crítica haya sido retomada mucho tiempo después para cuestionar lo que sucede por Venezuela. Ya se mencionaba el caso de Macri, también Pedro Pablo Kuczynski, entre otras personas, incluyendo al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que sí ha recuperado esa cordura y ha tratado de dar una orientación diferente, por cierto, la que siempre debió haber tenido la OEA en relación con estas prácticas. Sí, claramente en eso también ha habido avances. Recuerdo en la época de Hugo Chávez que estaba José Miguel Insulza, el chileno, que bueno, había sido comunista en la época, digamos, de su juventud, y que básicamente se mantenía, digamos, en silencio, o por lo menos nunca tuvo la intención de aplicar la Carta Democrática Interamericana a países como Cuba o como Venezuela, con un silencio claramente cómplice, pese a que hasta Hugo Chávez a veces lo insultaba por televisión en su programa Aló Presidente, como bien recordarán. Al mismo tiempo, digamos, los últimos tiempos también ha habido, por ejemplo, Donald Trump ha tenido una posición muy clara sobre Cuba, ¿no? Cuando murió Fidel Castro lo dijo, o sea, se murió un dictador que ha tenido a su pueblo subyugado durante tantos años. Ha habido varios países que han tenido, digamos, una visión muy clara en los últimos tiempos, digamos, de cuál es el rol de Cuba, el rol de alguna manera pernicioso a nivel continental, ¿no? Cuál ha sido el impacto que ha tenido esa idea de exportar el modelo cubano al resto del continente, ¿no? A través de las guerrillas en los años 70, etcétera, que habían sido de algún modo entrenadas en la isla esta, ¿no? La perla de las Antillas, como le decían antes de la revolución castrista, ¿no? Y bueno, revolución entre comillas, básicamente. Y sí, claramente Almagro hace muy pocos días, básicamente el martes, si no me equivoco, tenía que participar en Cuba, en La Habana, de la entrega de un premio, el premio Osvaldo Payá, que es el nombre de un disidente cubano muy importante que fue asesinado, digamos, con toda una patraña mostrando como que había tenido un accidente automovilístico, cuando en realidad está claro que se hizo pasar por un accidente, ¿no? Y su hija Rosa María Payá, bueno, básicamente estaba organizando una entrega de premios, un premio que lleva el nombre de su padre, y habían sido invitados Felipe Calderón, el expresidente de México, había sido invitado Almagro, de la OEA, el secretario general, y la viuda de Patricio Aylwin, en nombre de su fallecido esposo, y bueno, y los tres iban a ser premiados en La Habana, y lamentablemente el gobierno de Cuba, o la dictadura cubana básicamente, decidió no otorgarle las visas para ingresar, con lo cual, de alguna manera se evidencia que el famoso legado de Obama, ese acercamiento con Cuba, que fue a cambio de absolutamente nada, es decir, de flexibilizar de alguna manera el comercio de los ciudadanos americanos hacia Cuba, a cambio de ningún tipo de reformas en materia de derechos humanos, ¿no? Que era lo menos que se esperaba que Obama demandara a cambio de flexibilizar las relaciones. Básicamente ha tenido un impacto totalmente inexistente, ¿no? Porque se puede ver que ni siquiera el secretario general de la OEA puede ingresar a retirar un premio en La Habana. De hecho, la comunicación oficial de la embajada cubana, digamos, fue que había sido retirado porque
lo veían como una actividad completamente, digamos, traicionera a un poco el modelo político económico de Cuba, básicamente. Eso fue un poco la explicación que le dieron de por qué rechazaban su pedido de visa para ingresar a Cuba. Y bueno, y de alguna manera yo creo que estamos avanzando en materia de que la gente entienda un poco, digamos, que este modelo realmente lo único que hace es perpetuar la pobreza. Es un modelo que de alguna manera lo que hace es perpetuar, digamos, las necesidades de la gente, ¿no? Estaba leyendo, por ejemplo, Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, habló del informe que se presentó hace un día, si no me equivoco, en la ciudad de Buenos Aires, de Amnistía Internacional. Y lo que explicaba, por ejemplo, es que la crisis humanitaria que se está viviendo hoy en día en Venezuela, hoy en día el 90% de las personas que necesitan medicamentos no los consiguen, no tienen la posibilidad de acceder a ellos. Hay un 25% de niños que están desnutridos, por ejemplo, no hay, porque ese problema que hay de acceso a la comida, ¿no? La gente tiene que poner la huella digital en un captahuellas en los supermercados para que se le venda una cantidad máxima, más allá de que prácticamente la gente no tiene dinero para comprarlo. Y otra cosa que destacó Lilian Tintori en el informe de Amnistía Internacional es que en el año 2016 en Venezuela hubo 590 protestas mensuales por falta de comidas y medicinas, y la amplia mayoría de las mismas fueron reprimidas por la dictadura venezolana. Bueno, también la existencia de más de 100 presos políticos hoy en día encarcelados, un poco lo que decíamos al comienzo. Y bueno, y uno se acuerda, por ejemplo, de la frase de este representante de Podemos de España, por ejemplo, Íñigo Errejón, que en su momento tuvo la caradurez de decir que en Venezuela hay cola porque la gente tiene más dinero para consumir más, ¿no? Cuando en realidad uno no hace falta que vaya demasiado lejos, digamos, para entender. Simplemente conversar con cualquiera de los venezolanos que viven hoy en día en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en todos los países menos en el suyo, simplemente que les den un pequeño, digamos, testimonio de cuáles son las dificultades para vivir de manera más o menos normal hoy en día en cualquier ciudad venezolana, y lamentablemente los testimonios son muy, muy preocupantes realmente, ¿no? Porque hoy en día, digamos, es totalmente invivible. Desde ese punto de vista se puede decir que ha sido exitosa la exportación del modelo cubano a Venezuela. Hoy en día Venezuela vive prácticamente en las mismas condiciones que viven los cubanos, ¿no? Pasando hambre y todo tipo de necesidades, digamos, en materia económica, y sin ningún tipo de capacidad de participar en política, etcétera. Con certeza los venezolanos tienen más billetes, el problema central es que casi no valen nada debido a la elevadísima inflación que es la consecuencia no del ataque imperialista ni la guerra económica que habría sido desatada por los representantes de la oligarquía y aristocracia de Venezuela, sino por efecto de las pésimas decisiones que son tomadas en el ámbito económico y que han permitido que muchas personas lancen críticas fundadas, porque Venezuela recibió incontables recursos, hubo una década extraordinaria en relación a los ingresos de ese país por los negocios petroleros, y pese a ello la situación es calamitosa. ¿Cómo comparar esto con lo que sucedía hace 20 o 30 años? Es imposible, tomando en cuenta esos ingentes recursos que no fueron aplicados de manera correcta. No solo hay problemas relacionados con la corrupción, sino también a la ineptitud y a la insensatez de varias ideas que, pese a sus reiterados fracasos, continúan generando ilusiones en personas que lamentablemente optan por su respaldo. Sí, totalmente de acuerdo. La moneda venezolana está completamente destruida. Una de las famosas fotos que llamó tanto la atención en redes sociales fuera de Venezuela fue la imagen de un vendedor ambulante que vendía las empanadas envueltas en el billete de 2 bolívares, ¿no? Porque básicamente la servilleta o el papelito en el que se podía vender la empanada era muchísimo más caro que el billete de 2 bolívares en su momento. Y eso es consecuencia de una política monetaria, digamos, completamente irresponsable, que es un poco, sería emitir prácticamente sin límites para cubrir todo tipo de programas sociales. Y cuando digo sociales lo digo entre comillas, ¿no? Porque realmente no son programas que estén apuntados a mitigar problemas económicos, sino que realmente lo que hacen es que esas personas que reciben los supuestos beneficios terminen siendo dependientes totalmente de estos recursos, no variando su situación. Es decir, en ningún momento buscan mitigar los problemas de la pobreza y la necesidad,
y eso lo demuestra, digamos, las tasas de pobreza y necesidad que realmente no bajan, ¿no? Que es un poco lo que debería tener como objetivo cualquier programa social. Y lamentablemente esto hace que esta inyección constante de nueva moneda, de nuevos billetes, hacen que, bueno, el poder adquisitivo de la moneda se vaya derrumbando de manera calamitosa. Y lamentablemente, bueno, Venezuela también tiene el problema que está prohibido el acceso dentro de Venezuela para los venezolanos a la moneda extranjera, con lo cual se imaginan que pasan grandes problemas cada vez que alguien se tiene que ir a vivir al exterior o a estudiar al exterior o de hecho hasta tomar algunas vacaciones o lo que fuera, porque realmente no tienen maneras de acceder a los dólares o a los euros que harían falta, ¿no? para mudarse, etcétera. Con lo cual, realmente la situación económica es muy preocupante. Esta semana alguien tuvo la feliz idea de decir, dentro del gobierno venezolano, alguien tuvo la idea de decir que ahora el ente de recaudación de impuestos en Venezuela va a intentar hacer un esfuerzo para cobrarles el impuesto sobre la renta a los venezolanos que viven en el exterior. Y eso realmente, bueno, causó muchísima gracia, ¿no? De hecho, en el medio donde yo lo vi a esto, básicamente el título era un chiste que se cuenta solo, ¿no? Porque realmente tratar de hacer esfuerzos para aquella gente que ha huido despavorida de los efectos de la dictadura venezolana, para que estas personas que hoy en día viven en el exterior porque no tienen ninguna opción, básicamente paguen impuestos a los ingresos en Venezuela, realmente no tiene el más mínimo sentido. Y así es como que hay una montaña completa de regulaciones y decisiones muy poco felices, digamos, de parte del gobierno de Venezuela. Un poco como vos decías, Enrique, destruyeron PDVSA, que era una empresa que le iba bastante bien, una empresa que incluso, como comentábamos antes, llegó de alguna manera a financiar el desastre presupuestario de Cuba, ¿no? Durante muchos años, y hoy en día es una empresa que está completamente destruida, completamente desmantelada, y lamentablemente está claro que habría que hacer una reforma enorme para que vuelva a ser de alguna manera rentable el negocio de exportación de petróleo venezolano al resto del mundo, ¿no? Pese a toda esa catástrofe en Venezuela y otros países de Latinoamérica, hay sitio para la esperanza. Eneas, y en esta parte final, un par de minutos por lo menos, sería necesario destinarlos para Ecuador. La Fundación ACER, de donde sos director ejecutivo, tiene relaciones importantes con el Ecuador, y Ecuador nos ha dado una gran noticia: habrá segunda vuelta y se espera que también allí se pueda imponer la sensatez, recuperar la cordura y terminar con este deplorable y funesto socialismo del siglo XXI. Sí, en Ecuador la situación es súper interesante porque lo que se están enfrentando son dos modelos completamente opuestos, ¿no? Y bueno, básicamente es un poco lo que se enfrenta es continuismo versus cambio. El continuismo en manos de Lenín Moreno, que es el representante de Rafael Correa, ¿no? Digamos, el candidato por Alianza País, y por otro lado tenemos a Guillermo Lasso con el partido Creo, Suma, que es una alianza, que básicamente lo que propone es el cambio de modelo, porque de alguna manera están buscando que el sector privado de alguna manera crezca, el sector privado de alguna manera empieza a generar empleo. Está todo muy parado en Ecuador y bueno, lamentablemente digamos, se tardó como 3 días en contar los votos en un país con 16 millones de habitantes, que realmente eso no dio muy buena espina a nivel internacional. Hubo fuertísimas acusaciones de fraude durante el conteo de votos. De algún modo, o sea, yo nunca había visto realmente, tratando de ser objetivo, nunca había visto la cantidad enorme que había de videos, fotos, etcétera, demostrando que se habían alterado el número de papeletas, que había votantes que cambiaban las papeletas, que había actas que realmente estaban falseadas, había gente ingresando al CNE, digamos, con votos de otros partidos ya marcados. Realmente fue bastante preocupante. De algún modo creo que fue la percepción de todos. Y bueno, y ahora se viene el 2 de abril, esta segunda vuelta, donde, como ya decía antes, se enfrentan dos modelos totalmente distintos. Y bueno, yo creo que el Ecuador ha tenido suficiente, con más de una década, o sea, los 3 gobiernos que tuvo Rafael Correa, de probar cómo funciona este socialismo del siglo XXI. Yo creo que lo único que de alguna manera separa al Ecuador de la situación de Venezuela hoy en día es un poco la dolarización
que impide el mecanismo este de destrucción de su moneda, como decíamos antes, que aplicó, por ejemplo, Venezuela, que aplicó en su momento Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, ese mecanismo de destrucción de la divisa nacional a través de la emisión irresponsable de monedas sin respaldo, ¿no? Eso el Ecuador no lo puede hacer, digamos, porque de alguna manera, por una cuestión técnica, es muy, muy difícil, para no decir imposible, quitar la dolarización de un país. Los países que la tienen realmente tienen una moneda estable, que es el caso sería como decíamos antes, de Ecuador, también de Panamá y de El Salvador, en América Latina, que bueno, han quitado esa posibilidad de sus presidentes de emitir dinero para pagar programas sociales y hacer mucho más populismo de alguna manera, con sueldos a empleados públicos, etcétera. Con lo cual, bueno, hay esperanzas para que Ecuador cambie. Creo yo que más o menos el 2 de abril vamos a tener una decisión importante. Ya hay alianzas de distintos opositores que le están dando el voto a Guillermo Lasso. Si no me equivoco, son Dalo Bucaram, Cintia Viteri y la gente de Pachacutic, que ya le han dado oficialmente el voto a Guillermo Lasso, con lo cual, bueno, dos cosas. O sea, yo creo que primero va a ser una elección súper importante por lo que decía antes, es el día o la noche, o sea, son dos modelos totalmente diferentes. Segundo, creo yo que va a ser una elección, digamos, por la cual ambos partidos van a tener que pelear fuertemente. Ya se está viendo la campaña sucia que hay en Ecuador, digamos, con todo lo que circula en redes sociales, que hay una cantidad de mentiras impresionantes de parte de ambos partidos. Hay acusaciones, digamos, infundadas, hay un montón de material que se está moviendo entre la gente, que, bueno, es típico de todo país latinoamericano, bueno, y también, como se ha visto en los últimos años, de todo el mundo realmente, ¿no? Y en el fondo, bueno, yo creo que bueno, hay que cuidar muchísimo la cuestión del fraude, ¿no? Porque en esta primera vuelta, lamentablemente, las condiciones en las que se desarrolló la elección han dejado muchísimo que desear. Y bueno, hay una buena posibilidad de que estas cuestiones se repitan en la segunda vuelta, con lo cual ambos partidos van a tener que cuidar bien sus votos, va a tener que ser, digamos, contado a conciencia. Yo creo que la invitación de observadores internacionales conscientes, o sea, gente con cierta experiencia en elecciones, etcétera, va a ser importantísimo. Alianza País los tenía, ¿no? Vimos a toda la gente de UNASUR ahí metidos, que eso realmente no causó buena espina, ¿no? Por tener por ejemplo, a Tibisay Lucena, la del CNE de Venezuela, en Quito, digamos, entre comillas, digamos de alguna manera, como consultora de esta elección, no causó muy buena impresión a nivel internacional. De hecho, a muchísima gente que es pro democracia, república y libertad, le pareció espantoso, ¿no? Que ella estuviera presente en Ecuador. Bueno, del mismo modo creo yo que el partido Creo va a tener que invitar también a observadores internacionales que ayuden. Yo creo que habiendo observadores internacionales de ambos bandos, yo creo que se puede llegar a tener una elección importante. Y bueno, y finalmente quería mencionar también lo que pasó en Bolivia el día martes, en prácticamente todo el país, que la gente salió a las calles a ratificar el no a la reelección, a la cuarta reelección de Evo Morales, que realmente yo creo que es muy importante, porque bueno, estos distintos gobernantes que quieren perpetuarse en el poder, realmente es como que da la sensación que si ellos no están vivos, digamos, el país no tiene futuro, ¿no? Y está clarísimo que un país no puede depender de una sola persona, un país no puede tener todos los poderes en manos de una misma persona, porque eso tiende a ser peligrosísimo. Si no es peligroso hoy, es peligroso en el futuro, con lo cual la división de poderes que caracteriza a una república, el federalismo, digamos, a nivel presupuestario, que caracteriza a un país democrático y libre, son muy importantes. Y bueno, y desde ese punto de vista yo creo que los bolivianos deben luchar por eso, ¿no? Por un poco de rotación a nivel de partidos y a nivel de gobernantes, porque eso es lo normal en todo país exitoso y lo deseable. Muchas gracias, Eneas Biglione, reconocido intelectual de Latinoamérica, autor y coautor de varias obras y además director ejecutivo de la Fundación ACIER, quien nos ha estado acompañando durante todos estos minutos vía Skype desde Argentina. Ha sido un gusto y esperemos poder contar con tu participación en lo venidero.
Muchísimas gracias a vos, Enrique. Un fuerte abrazo y saludos a tu audiencia. Y como siempre, con todo el gusto del mundo, quedo a tu disposición para próximas entrevistas. Muchas gracias.